Hola, estimada audiencia, soy la psicóloga Rosela Casaro. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, qué son, cómo actúan a nivel cultural, cómo son vistas y nos vamos a enfocar sobre la rabia. Con algunos ejemplos vamos a comprender mejor cómo se manifiesta. No te olvides suscribirte a mi canal para poder recibir las próximas notificaciones de nuevos videos. Las emociones básicas. La palabra emoción deriva del latín y consta de dos palabras, emotion, que significa energía en movimiento. Las emociones son respuestas rápidas y automáticas a eventos externos o internos que nos provocan una reacción fisiológica y una activación cerebral específica. Las emociones son reacciones primarias y básicas, es decir, que se ha descubierto que en todas las culturas, en toda la raza, desde los aborígenes de Australia hasta los esquimales del norte, todos tenemos esas emociones básicas, que son la rabia o la cólera, la tristeza, el miedo, la alegría y la sorpresa. Por tanto, son respuestas innatas, son parte de nuestro bagaje fisiológico y son algo que nosotros no decidimos, son respuestas fisiológicas. Eso es importante comprenderlo, porque durante nuestra niñez lo que nos educan, lo que tenemos que aprender no es expresar esta energía, expresar esta emoción. Aprendemos a bloquearla. Por ejemplo, soy una niña de 3 años, estoy jugando con mi muñeca y de repente se acerca mi hermana y me quita la muñeca. Obviamente yo me enojo, la reacción es de enojo, empiezo a gritar, empiezo a lo mejor jalar la muñeca o le jalo el pelo a mi hermana. Enseguida corre mamá y mamá me castiga. Entonces, aprendemos que expresar nuestras emociones conlleva una reacción, un comportamiento, un efecto negativo. Desde niñas entonces aprendemos que el expresarla como consecuencia nos puede llegar un castigo, nos puede llegar un regaño. Entonces aprendemos a bloquearla, aprendemos con el tiempo a no expresar esta emoción. Pero ¿qué pasa? Primer aprendizaje de las emociones es tenerle miedo. Hemos visto que las emociones es una reacción fisiológica, natural. No decido yo expresar, no decido yo enojarme. Es algo que me sucede, es una energía que vengo, que siento, porque hay una descarga hormonal, hay una respuesta fisiológica, que puede ser también sudoración, aumento del ritmo cardíaco o taquicardia, aumento de la respiración, puede haber también subida de presión, pero siendo algo que yo no controlo y como consecuencia si la expreso recibo un castigo, aprendo a tenerle miedo. Por eso después con los años, con el tiempo, las personas cuando son adultas siempre tienen mucha dificultad a expresar las emociones, porque primero hay que romper esta barrera del miedo, esa barrera de tenerle pavor a las emociones. Y eso lo encuentro mucho, sobre todo en mi curso de musicoterapia, donde a veces tenemos proceso de catarsis. Es muy complicado, sobre todo cuando se trata de rabia, de poderla expresar, porque ahí todavía están estos recuerdos que aprendimos desde niña. Bien, siguiendo hablando de las emociones, hemos visto que es algo natural y es parte de nuestro bagaje fisiológico. No tenemos que aprender a reprimirla, porque es lo mismo. Yo siempre comparo, cuando un niño tiene hambre y le va a decir a su mamá, mamá, tengo hambre, ¿qué hace la mamá? Pues la mamá lo que va a hacer es darle algo de comer. Pero cuando se trata de las emociones, si el niño la expresa, viene y recibe un castigo. Pero la misma reacción emocional es igual de cualquier otra reacción fisiológica, como puede ser el hambre, como puede ser también la necesidad de ir al baño, etc. Durante nuestra niñez y adolescencia, si no aprendemos a expresar de manera adecuada y saludable las emociones, seguimos reteniéndolas, seguimos bloqueándolas, entonces seguimos acumulando toda esa energía que con el paso de los años, probablemente en edad adulta, llegamos con problemas de gastritis, colitis, sinusitis. De hecho, todas las enfermedades que terminan en itis nos están hablando de una inflamación, o puede ser hasta llegar a un cáncer, problema de ansiedad, problema de diabetes. De hecho, siempre la causa de una enfermedad es una emoción bloqueada. Por eso es importante aprender a saber expresar correctamente las emociones.
Y si no lo hemos aprendido, no es porque somos malas personas y tenemos emociones. Es porque realmente la cultura nos han enseñado que no era positivo expresarla. Podemos ver en el género, por ejemplo, a las mujeres se le permite mucho más llorar, pero mucho menos enojarse. Al contrario, a un hombre no se le permite llorar o expresar su tristeza, y al contrario se le permite mucho más expresar su cólera. ¿Qué quiero decir con eso? A nivel cultural y de educación, las emociones se ajustan más a un género que a otro, cuando hemos visto que son algo natural y comunes en toda la raza y culturas humanas. A nivel cultural, entonces, hay unas emociones que son aceptadas y otras que son más renegadas. ¿Qué aprendemos en este caso? Una mujer, por ejemplo, que vive experiencia de enojo, pero en su familia, en su contexto y por educación ha aprendido que no es bueno, que no fue bueno expresar el enojo, muy probablemente aprende a camuflar esta emoción, esta energía, y la camufla muchas veces con una tristeza, con una depresión. Es muy común que cuando yo trabajo con las emociones, empezamos a trabajar tristeza, depresión, pero cuando vamos un poquito más en profundidad, nos encontramos con una emoción mucho más intensa, que es la emoción del enojo. La rabia es una emoción poderosa y intensa que todos experimentamos. En la rabia hay una descarga de adrenalina que fluye en todo el cuerpo y se siente esta energía. La rabia desempeña un papel en la expresión de nuestros límites y necesidades. Cuando sentimos que nuestros límites están siendo violados o que nuestras necesidades no están siendo satisfechas, la rabia puede ser una señal de que algo está mal. Nos impulsa entonces a defender nuestros derechos, establecer límites claros y comunicar de manera efectiva nuestras necesidades a los demás. La rabia puede actuar como un motor para el cambio y la acción. Esta emoción nos impulsa a buscar soluciones, hacer frente a los problemas y trabajar para mejorar la circunstancia que nos genera insatisfacción. Importante es saber canalizarla de manera saludable y productiva, utilizando estrategias como la comunicación asertiva, la resolución de conflicto y el control emocional. Vamos a hacer un ejemplo. ¿En qué momento nosotros podemos reconocer que tenemos mucha rabia acumulada desde nuestra infancia, adolescencia? Cuando nosotros nos enojamos mucho, tenemos una reacción muy exagerada respecto a un evento que nos hizo enojar. Después que se pasa esa energía que baja un poquito, pensamos y decimos, reflexionamos y decimos, pero ¿por qué me enojé tanto? Realmente no era para tanto. Eso es una primera señal de alarma que nos está diciendo que realmente nosotros en ese último evento que sí nos hizo reaccionar con rabia, estamos sacando una rabia que también hemos venido acumulando desde hace años. Un ejemplo práctico. Una paciente me comenta que llegando al trabajo un lunes se queda muy enfadada, muy enojada, porque le había dado permiso al vecino de ocupar su lugar de estacionamiento con la condición que a las 8 de la mañana el lunes ya tenía que estar este lugar desocupado para que cuando ella llegara encontrara su lugar para estacionarse. Por la segunda vez no sucede eso, entonces se baja muy enojada, sube, le toca al inquilino y casi lo quiere ahorcar. Realmente se da cuenta que es una reacción demasiado exagerada respecto a la situación. Entonces, ahí, ¿cuál es realmente el motivo de tanto enojo? Resulta que ella de niña tuvo que hacerse cargo de alguna forma de sus padres. Sus padres eran muy irresponsables. Ella tenía que asumir esas responsabilidades que realmente no le correspondían. Usualmente cuando somos niños no podemos defendernos frente a
a esa demanda de los padres, ¿no? A esta exigencia que tienen de alguna manera los padres y nos encarga, por ejemplo, hacernos cuidar los hermanos más chiquitos, que no se peleen, que no les suceda nada. Eso no es una responsabilidad de una niña, de un niño. Entonces eso hace que la persona acumula tensión, acumula estrés, acumula enojo. Hemos visto que no lo puede expresar porque si no viene castigada y así pasan los años. Entonces todo este enojo que en esta ocasión de encontrar su lugar de estacionamiento ocupado, ella saca toda esta intensidad de enojo, realmente son todas las experiencias que tuvo desde niña, desde adolescente, donde nadie respetó sus límites, nadie respetó sus necesidades. Hasta ella misma de niña no pudo defenderse, no pudo hacer que sus necesidades y deseos fueran respetados. Y entonces llega la situación actual donde realmente yo exploto. Mi ira ya se vuelve muy fuerte y a veces incontrolable. Por eso es muy importante saber aprender a manejar estas emociones que, le repito, son naturales, son básicas, son parte de nuestra fisiología. No es porque una persona se enoja o una persona es muy enojona, significa que sea mala persona. No, significa simplemente que no ha sabido aprender, que no le han dado la oportunidad de aprender cómo expresarla de manera saludable y adecuada. Me gustaría ahora que tú me dejaras en el comentario cuándo fue tu última experiencia donde sentiste que tu reacción de enojo fue exagerada. Si te gustó el video y quieres tener más información sobre temas de psicología y energía, te invito a que te unas a mi página de WhatsApp, donde cada semana vas a recibir contenido de valor.